11, el versículo que leemos es el versículo 27, y dice la Biblia de la siguiente manera: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Versículo 11, capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, aleluya. Vamos a orar esta tarde, hermanos. Esta tarde, querido hermano, quiero que me preste su mayor atención. No voy a predicar mucho esta tarde, hermanos, pero quiero que oremos esta tarde, hermanos. Eso sí, quiero que oremos esta tarde, hermanos. Y antes de hacer eso, hermanos, pensando en los versículos que hemos leído, quisiera hablar acerca de cuál es la base para activar nuestra fe. Aleluya. ¿Oyeron lo que les dije, hermano? ¿Cuál es la base para activar nuestra fe? Aleluya. Voy a hacer una pregunta ilógica en medio del pueblo de Dios, aparentemente, hermanos. ¿Cuántos tienen fe esta tarde? Solo 4 levantaron la mano. Voy a hacer nuevamente esta pregunta ilógica, aparentemente, dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántos tienen fe esta tarde, hermanos? Saben, hermanos, cuando pensaba en esto y compartía ciertos aspectos de esto con algunos hermanos esta semana, pensaba realmente, hermano, cuán real es la fe en cada creyente, en cada cristiano, hermanos. Es decir, hermanos, cuál es la realidad de la fe que nosotros manejamos. Cuando pensaba en eso, pensaba en que cada diferente hermano dice que ha recibido la medida de fe según el don de Dios que ha puesto en cada vida de nosotros, hermanos. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos individualmente un nivel de fe. Algunos un nivel más grande, otros otro nivel más pequeño, pero que no llega más allá que el nivel de un grano de mostaza. Dice la Biblia que si nosotros tuviésemos fe como el grano de mostaza, le diríamos a este monte: arráncate de aquí y échate al mar, y se haría. ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Pero sin embargo, cuando uno empieza a meditar en la vida personal, en la vida de los pueblos de Dios, en la vida de la iglesia, pareciera ser que ese nivel de grano de mostaza como que no existe, o como que se ha ido, o como que no se practica dentro de la vida de los creyentes y de los cristianos. Si yo les quisiera preguntar esta tarde, ¿cuál es el nivel de fe que usted tiene, hermano? ¿Será semejante al grano de mostaza o se pasó del grano de mostaza? ¿Qué dice usted, hermano? Vea al que está a la par suya, sin pena. ¿Cree que ese hermano tiene un grano de mostaza de fe? ¿Sí o no? Ay, con la cara de afligido que ha venido hoy al culto, no le creo, hermano. Con esa cara de tristeza que ha venido hoy al culto, y con esa cara de necesidad que ha venido, no le creo, hermano. Aleluya. Porque le voy a decir una cosa, hermano: cuando hay fe real en el corazón, no importa lo que está alrededor de uno, hermanos, porque uno está confiado que Dios tiene el control y que Dios tiene el dominio de todas las cosas alrededor de uno. ¿Sí o no, hermanos?
Es decir, que no importa que alrededor de uno esté temblando, no importa que alrededor de uno esté lloviendo, no importa que alrededor de uno se esté estremeciendo la barca a un lado o hacia el otro, no importa si la tempestad está golpeando la barca, uno está confiado que aunque la tormenta esté, el Cristo de la gloria ha prometido sostener nuestra vida, aleluya, en medio de las pruebas y en medio de las tormentas. ¿Creen eso ustedes esta tarde, hermanos? Es lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Dice la Biblia que un día Jesús iba en la barca y se hizo el dormido, hermanos, ahí en medio de la barca. Y la barca comenzó, hermano, a estremecerse por la tempestad, por el viento y por las olas. Él estaba dormido, hermano, tranquilo, hermano. No lo asustaba el viento, no lo asustaba la tempestad, ni el movimiento de las olas golpeando sobre la barca. En cambio, los otros 12 que estaban atrás, hermano, esos estaban afligidos, hermano, por la situación que estaban viviendo. Al punto que él les tuvo que decir, maestro, le decía, maestro, despiértate, no seas descuidado, ten cuidado, maestro, mira que nos hundimos, eres tan despreocupado, despiértate, que nos morimos, maestro. Cuando el maestro se levantó y los vio afligidos, como algunos que estoy viendo esta tarde en medio nuestro, aleluya. Cuando los vio afligidos y amedrentados y entristecidos y aparentemente se morían, les dijo, ¿qué les pasa a ustedes, hombre? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Qué les pasa, hombre? Aleluya. Mire, para que aquellos creyeran, solo se puso a la orilla de la barca y le dijo, enmudece, aleluya. Y al momento dice la Biblia que la tempestad se acabó, hermanos, aleluya. Y cuando vieron todo aquello se quedaron con la boca abierta, hermanos. Es que le voy a decir una cosa, hermano, para Dios no hay nada imposible, aleluya. Todas las cosas son posibles para Dios, aleluya. Para Dios, hermanos, ya voy a entrar al tema, solo déjenme y poderlo introducir esta tarde, hermanos. Pero para Dios no es imposible sanarlo a usted, hermano. Para Dios no es imposible sacarlo de la deuda que usted tiene, hermano. Para Dios no es imposible volver a levantar su negocio, no es imposible, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que falta? ¿Y por qué pasan eso? Es porque nosotros tenemos que activar nuestra fe, hermanos. Ese es el punto esta tarde, hermanos. ¿Cómo activar nuestra fe para ver la mano de Dios a favor nuestra, hermanos? Voy a terminar diciendo una pregunta más. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Todos. ¿Cuántos quieren ver que Dios se mueva a favor de nosotros? Todos, hermano. Pero el punto es cómo hacerlo, hermano. Ese es el punto. Cómo activar esa fe que decimos tener en el Señor. Cuando leía esta porción, hermanos, y hoy voy a entrar al tema, la Biblia nos habla, todo el capítulo nos habla del testimonio de todos los hombres de Dios, por lo menos los que se narran aquí, acerca de cómo obtuvieron la bendición, acerca de cómo obtuvieron victorias. Y dice la Biblia que todo fue por fe, aleluya. Que todo fue por fe. Ninguno de ellos, hermano, recibió la bendición sin fe. Ninguno de ellos conquistó sin fe. Ninguno de ellos, hermano, conquistó todo lo que querían si no tuvieron fe. Al contrario, el testimonio del capítulo 11 es que por fe cerraron boca de leones, que por fe echaron ejércitos a correr, que por fe pusieron fuga a ejércitos, que por fe, hermano, derribaron montañas. Aleluya. Es decir, increíblemente todos ellos tuvieron un elemento, un común denominador, y se llama fe. Aleluya. Ahora, el mismo versículo, el mismo capítulo nos habla de qué es la fe, hermanos. Solo quiero que me preste atención un momento, hermanos. Dice, ¿qué es la fe? El capítulo 11, lea conmigo, hermanos, en voz alta. Y dice, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Mire qué sencillo es eso, hermano. Es pues la certeza y la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad que es sencillo eso, hermanos? Amén, será que sencillo. Ya puso atención lo que está diciendo ahí. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pareciera ser que es sencillo, hermano, pero no es sencillo, hermano. Aleluya.
No es sencillo porque ¿cómo voy a estar seguro de lo que no veo, hermano? ¿Cómo voy a estar, hermano, convencido de lo que estoy esperando, hermano? Si no lo estoy viendo, hermanos. Si el mundo en que uno vive, si en la sociedad en que uno vive, la educación que le dieron los padres a uno está basada en las cosas materiales, en las cosas que uno ve, en las cosas que uno palpa, y uno está seguro de que hay un sol porque lo ve todas las mañanas, ¿sí o no, hermano? Uno está seguro que hay una luna porque la ve todas las noches, y las estrellas también. Uno está seguro que uno está entre seres humanos porque todos nos parecemos, aleluya. Todos tenemos ojos, todos tenemos boca, labios, tenemos manos. Hermano, es por lo que vemos, y esa es la seguridad que tenemos en este mundo. Pero ¿y cómo estar seguro de lo que no veo, hermano? ¿Cómo estar convencido o esperar lo que no veo, hermano? Es increíble eso, hermano. Pero es ahí, hermano, donde realmente Dios se glorifica y Dios se mueve a favor de los hombres, hermanos. Aleluya. No en el plano natural de los hombres, donde hay que ver, donde hay que sentir, donde hay que palpar para poder creer las cosas, sino en el plano donde hay que tener certeza y hay que tener convicción para poder lograr ver las bendiciones y las promesas de Dios para nuestra vida. Aleluya. Cuando pensaba en eso, pensaba en el ejemplo que hemos leído de Moisés. La Biblia dice, hermanos, es increíble ese versículo que dice, oiga, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. Mire, solo quiero cerrarme esto en un momento, hermanos, para entrar ya al detalle y usted me puede entender mejor. Dice, por la fe se fue de Egipto y se sostuvo como viendo al invisible. Pareciera ser que es sencillo ese versículo también, ¿verdad, hermanos? Pero dice, se sostuvo como viendo. Es decir, que él no estaba viendo, sino la figura era como viendo, dice. ¿A quién dice que estaba viendo? Ya se puso a pensar en eso, hermano. ¿Cómo voy a ver algo que no es visible, hermano? Es decir, como viendo al invisible, es decir, a nadie. Es decir, a nadie, hermano. Es decir, yo puedo ver a la hermana que está aquí enfrente, tiene mantelín y todo, pero nadie me puede decir, ve a la hermana cuando no está ahí, hermano. Eso es lo que está diciendo aquí este versículo, hermano. Se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe por qué? Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Aleluya. Hasta hoy en día nadie le ha visto jamás. Y por eso es que el argumento más grande del diablo dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? No es necesario verlo, hermano. Sabemos que Él es real. Aleluya. Sabemos que Él es poderoso y que existe. Aleluya. Yo por eso le digo a la gente así, mire, hermano, le digo, mire, ¿y usted cree en el viento? Sí, me dice. ¿Y qué cara tiene el viento? Le digo. ¿Y qué cuerpo tiene el viento? No, no tiene. ¿Y cómo dice usted que existe? Pues, porque lo sentimos. Pues Dios es igual, lo sentimos. Y un día le vamos a ver cara a cara, tal como Él es. Aleluya. Cuando estemos en la gloria. Aleluya. También les digo yo, ¿y ustedes creen que existe el amor? Claro, hermano, me dice. ¿Cómo va a creer que no existe el amor? ¿Y cómo es el amor? Les pregunto yo. ¿Qué cara tiene el amor? ¿Qué cuerpo tiene el amor? No, el amor se demuestra, aleluya. Y Dios es amor, un amor que se ha mostrado a la humanidad, dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Pero mire, hermanos, volviendo al detalle aquí, la Biblia dice que Moisés actuó en Egipto como viendo al invisible. Es decir, se sostuvo viendo al invisible. Es decir, un día, dice la Biblia, Dios se le apareció a través de una zarza que ardía y no se consumía. Y ese día él no vio al que le estaba hablando, mas sí veía una zarza. Él no vio al Dios que le hablaba, pero le creyó a la palabra de él. Y le dijo, Moisés, he visto a mi pueblo y te voy a mandar con poder, con gloria, para que lo saques de Egipto y lo lleves al desierto y me adoren en el desierto. Aleluya. Y lo voy a sacar con mano poderosa. Mire, hermano, este Moisés creyó a la palabra de Dios. No vio a Dios, pero le creyó a la palabra de Dios, hermanos.
Y cuando fue a Egipto, dice la Biblia que estaba enfrente de Faraón y le decía: Faraón, me manda a decir el gran yo soy que dejes ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Aleluya. Y que si no lo dejas ir, te va a sacar con mano poderosa a este pueblo de en medio de tu tierra. Aleluya. Mire, hermanos, cuando uno se pone a pensar en eso, el Moisés aparentemente fue creyendo a la palabra de Dios, mas no viendo al que le había hablado. Cuando estuvo delante de Faraón, comenzó a hacer todas las maravillas que Dios le había dicho que hiciera. Mire, esos que estaban ahí, que el Señor reprenda al diablo también, hermano. Agarraron la vara, esos hijos del diablo la agarraron y la tiraron al suelo y se convirtieron en culebra también, hermanos. Entonces pareciera ser que había un elemento ahí para empezar un poco a dudar de Dios, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Ay, ustedes con media cosita que no les resulta ya están dudando de la palabra de Dios, hermano. Y ahora al ver que estos estaban haciendo lo mismo que el Dios le había mandado hacer. Pero aquí viene lo maravilloso, hermanos. Cuando la culebra cayó, dice la Biblia que la culebra de la vara de Moisés se comió a las otras culebras. Aleluya. Porque las obras de Dios son más poderosas que las obras del diablo, hermano. Aleluya. El diablo puede hacer obras, es cierto, hermano, pero son limitadas. Pero Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Mire, cuando uno empieza a ver todo eso, dice la Biblia que Moisés hizo una tras otra y hasta cierto punto los hijos del diablo, los hechiceros que estaban ahí, hacían lo mismo, hermano. Pero llegó hasta un punto, porque el diablo tiene límite, hermano. Aleluya. Mas el poder de Dios es ilimitado, queridos hermanos. Cuando vino y que las aguas se hicieran rojas, dice la Biblia que ahí ya no pudieron, hermano, los hechiceros de Faraón. Entonces ahí comenzó Dios a glorificarse de una manera poderosa, 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 hermano. No lo voy a cansar esta tarde, hermanos, pero dice la Biblia que Moisés los sacó. Faraón se rindió, hermanos, y la última noche que estuvieron en Egipto, dice la Biblia que le dijo Dios a Moisés: oiga, hermanos, Moisés sacrifica corderos y la sangre ponla en los dinteles de las puertas, para que cuando el ángel de la destrucción pase por la casa de ustedes, no muera ningún primogénito de los hijos de Israel. ¡Aleluya! Mire, hermanos, aquí viene lo tremendo esta tarde, hermanos. Cuando uno se pone a pensar eso, ¿quién le aseguraba a Moisés que eso iba a ser verdad, hermanos? Que sencillamente la sangre de un cordero iba a detener la mano destructiva de aquel ángel. ¿Quién se lo aseguraba, hermanos? Nadie, ¿verdad? Nadie se lo aseguraba. Solamente la palabra de Dios que le había dicho: haz esto y el ángel va a pasar por alto. ¡Aleluya! Mire, llegó el momento y dice la Biblia que en la noche comenzaron a oír gritos de aquel lado. Llegó, hermano, el tiempo iba pasando y empezaron a oír gritos por el otro lado, gritos por el otro y gritos por el otro. ¡Aleluya! Pero en la casa de ellos, donde la sangre estaba untada en los dinteles de la puerta, había gozo, había felicidad, porque Dios los había guardado, porque la palabra había sido esa, que los iba a guardar de la mano del destructor. ¡Aleluya! Es decir, que los guardó la fe de aquel hombre, hermanos. Mire, oiga, ya voy a terminar, hermanos, pero mire, a partir de ahí Moisés se va con el pueblo, siembran la Pascua, la disfrutan, la comen, creen en ella y se van para el desierto. Estando en el desierto, no hallan el camino para ir a la tierra prometida y Faraón viene detrás de ellos, hermanos, para destruirlos. No hallaba el camino ni la salida y estaba enfrente de ellos el mar, hermanos. ¿Y para dónde se hacían, hermanos?
¿Y que acaso Dios no les había dicho que los iba a liberar, hermanos? ¿Y para dónde se hacían, hermanos? ¿Que acaso Dios no les había dicho que tenían que ir a la tierra prometida y a ofrecer sacrificio? ¡Aleluya! ¿Y para dónde se hacían, hermano? Es que mire, le voy a decir una cosa, hermano. La vida presenta dificultades grandes, ¿sí o no, hermano? La vida presenta retos grandes. Y en nuestra vida personal, familiar y en lo que nosotros vivimos, siempre nos vamos a enfrentar a dificultades. ¡Aleluya! Aparte de eso que va a estar el diablo, que el Señor lo reprende esta tarde, hermanos. Pero que esas circunstancias y que esas adversidades que se le presentan a uno enfrente, hermano, hacen como que la fe de uno tambalee, hermanos. Que hacen como que la fe de uno, hermanos, se venga abajo, hermanos. Pero ahora imagínese Moisés preguntándose: Dios me dijo que nos iba a sacar adelante. Dios nos sacó de allá, pero ahora nos vemos en una situación difícil. ¿Quién nos puede ayudar aquí, hermanos? ¿Era un momento para dudar de Dios, sí o no, hermanos? Qué callados vinieron esta tarde ustedes, hermanos. ¿Era un momento para dudar de Dios, sí o no, hermanos? ¿Ah? Amén, claro que sí, era un momento para dudar. Porque ¿para dónde se hacían, hermano? Es como nosotros, hermano. Hay cosas que uno no haya que hacer, ¿sí o no? ¿Y para dónde agarra, pues? ¿Y qué voy a hacer? Dice uno, hermano. Ya mi tía que me manda dólares de allá ya no me manda, hermano. Ya mi papá que me mandaba dolaritos ya no me manda. El trabajo me lo quitaron, hermano. El negocio ya no tengo nada, hermano. Aleluya. ¿Y cómo voy a hacer para salir adelante, hermano? Y esta enfermedad no consigo ni la medicina que necesito. ¿Y qué voy a hacer, hermano? Aleluya. Pero mire, hermanos, el que le había dicho a Moisés: te voy a sacar con mano poderosa, estaba vivo todavía, aleluya, y estaba obrando en la vida del pueblo de Israel, hermanos. Entonces, al enfrentarse en eso, Moisés lo que hace es ir a doblar rodillas, a orar, y Dios le habla y le dice: Moisés, ¿qué hace? Levántate, levanta la vara y el mar se va a abrir y haz que el pueblo camine en medio del mar seco, aleluya. Mire, hermanos, cuando el Moisés se levantó la vara y el mar comenzó a abrirse, aleluya, para la gloria de Dios, aleluya. Mire, hermano, pero le voy a decir una cosa es ver que el mar se está abriendo, ¿sí o no? Y otra cosa es caminar en medio del mar, hermanos. Sí, una cosa es ver que el agua se estaba, pero ¿y quién le decía a Israel que no iba a caer el agua sobre ellos, hermano? ¿Quién le dijo a Israel que no iba a caer el agua? El mismo que le había dicho: camina y haz que el pueblo camine en seco, aleluya. Mire, hermano, empezaron a caminar, aleluya. Es que mire, hermano, cuando uno piensa en esto, y hoy sí voy a entrar a detalle, pareciera ser que en la vida diaria, en la vida cotidiana, siempre van a haber elementos que nos van a empujar a la incredulidad. Siempre van a haber elementos que nos van a querer empujar a la desconfianza, hermano. Siempre van a haber elementos que nos van a empujar a dudar de la palabra de Dios, hermano. Pero es aquí la virtud de la fe, hermano. Es aquí la virtud de la fe, que tiene certeza de lo que se espera y tiene convicción de lo que no se ve, aleluya. Que aunque no veamos las cosas conforme a la palabra de Dios, creemos que van a ocurrir, hermano, y tenemos la seguridad y la certeza de que van a pasar, hermanos. Me llama la atención que el pueblo de Israel pasó en medio del mar seco, hermanos. Pero aquí viene lo interesante, hermanos, que cuando Egipto quiso pasar también, ¿qué le pasó a los egipcios, hermano? ¿Ah? ¿Qué le pasaron a los egipcios? Vamos, participe, hable. Aquí nadie la va a regañar, hermano. Se ahogaron, hermanos. ¿Por qué se ahogaron? ¿Por qué se ahogaron? Porque no tenían fe, aleluya. Porque no tenían fe, hermano. Porque eran incrédulos. Y todo incrédulo y todo aquel que no tiene fe se ahoga, aleluya. O se hunde como Pedro, hermanos. Cuando le empezó a faltar la fe, empezó a hundirse, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad que cuando a nosotros nos falta la fe, nos empezamos a hundir, hermanos? ¿Sí o no? Pero también esto nos enseña algo, hermanos. Y le voy a decir algo, aquí entro al detalle. Que los únicos que pueden tener fe son los cristianos, hermanos. Que los únicos que pueden participar de la fe son los cristianos, hermanos.
que los únicos que pueden participar de la fe son los hijos de Dios, los que creen a la palabra de Dios y le creen a Él. ¡Aleluya! Un incrédulo no, hermano. Por eso se lo lleva el diablo, hermano. El incrédulo cree en lo que ve. El incrédulo cree en lo que toca. El incrédulo cree en lo que siente. Mas el cristiano, ese ve las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. El cristiano, hermano, tiene fe para tener certeza de lo que está esperando. Aleluya. Cuando pensaba en esto, hermanos, pensaba en lo que la Biblia dice. Y Moisés se sostuvo como viendo al invisible, hermano. Es que mire, hermano, esto de tener una vida de fe no es fácil, hermanos. Dice la Biblia, se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, que se mantuvo toda la vida de Moisés. Usted la va a ver desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida y no entró. Fue toda una vida de prueba, ¿sí o no, hermano? Fue toda una vida de luchas. Una vida, hermano, donde tenía que practicar la fe y la fe. De creer cuando no veía las cosas, hermano. De tener certeza de que las cosas iban a ocurrir aunque no las vean. Pero es aquí el punto, hermanos. Cómo Moisés se pudo sostener en ese nivel de fe, hermanos, para ver que las cosas ocurrieran, hermano, y los milagros que él necesitara ocurrieran y pasaran. Primero dice, se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, creía que había un Dios poderoso que todo lo puede. Aleluya. Les hago una pregunta, hermano. ¿Ustedes creen en ese Dios? Ok, estamos igual que Moisés. 1-1, estamos empates esta tarde. Creemos que hay un Dios poderoso. Pero dice el versículo 3. Oiga lo que dice el versículo 2 y 3. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Oiga, hermano. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Dice, el universo fue hecho, ¿por qué dice? Fue hecho por la palabra de Dios, hermano. Es decir, que un día Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Aleluya. Y la luz fue creada por la palabra de Dios, hermano. Un día, hermano, no había sol, ni estrella, ni agua. Y Dios dijo, sea esto, y fue hecho, aleluya, por la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermano? Es decir, que la fe viene por la palabra de Dios a nuestra vida, hermanos. El momento o la base para activar nuestra fe es la palabra de Dios, hermanos. Cuando Moisés fue a conquistar al pueblo de Israel, a sacarlo de Egipto, fue porque Dios le habló y le dijo, ve en mi palabra y vas a hacer grandes cosas y vas a sacar al pueblo de Israel. Y así lo hizo por la palabra de Dios, ¿sí o no, hermano? Cuando uno lee todo el capítulo 11, se dará cuenta que habla de Abraham, dice la Biblia, se habla de José, se habla de todos los siervos de Dios, pero todos actuaron en base a la palabra de Dios, hermanos. A Abraham Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que tú no conoces, que fluye leche y miel, aleluya. Aquel agarró todas sus chivas, todas sus ropas y se fue. Dios no le dijo a qué tierra, solo le dijo vete y te mostraré a qué tierra vas. Pero él actuó en base a qué, hermano, a la palabra de Dios, aleluya. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Que nuestra fe personal se va a activar en base a qué, a la palabra de Dios. Digan amén pues, hermanos. Digan amén pues, hermanos. Para sustentar esta idea, y voy a cerrar ya un poco, hermanos, dice la Biblia que un día los discípulos, hermano, fueron a pescar. No eran discípulos todavía, y fueron a pescar. Y cuando estaban pescando no encontraron nada, hermanos. Y habían pasado toda la noche y no pescaron nada. Pero entonces llegaron a la orilla y estaba el maestro a la orilla y les dijo, subamos a la barca, vayamos a pescar, aleluya. El Pedro le dice, maestro, todo el día hemos pescado, toda la noche, y no hemos logrado pero nada, Señor, ni un pescado, Señor. Entonces el Pedro le dice, pero en base a tu palabra vamos a ir, le dice.
Se volvieron a subir a la barca y estaban en medio. Estando en medio del mar, les dice el maestro: momento, aquí echen la red. Aleluya. Y el Pedro le dice: en base a tu palabra vamos a echar la red. Y cuando la echaron, hermanos, dice la Biblia que ya no podían, aleluya, porque la red venía repleta de peces para la gloria de Dios, aleluya. Pero dice que fue en base a qué, hermano, a la palabra de Dios. Es decir, hermanos, que nuestra fe, esto de tener certeza, hermano, esto de tener convicción, se va a activar de acuerdo a la palabra de Dios. Si yo leo la Biblia y la Biblia dice que Él puede sanar a los enfermos, esa palabra que leo es la que va a producir fe en mi corazón, porque es en base a la palabra de Dios. Aleluya. Si dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé, eso va a producir fe en mí para creer que Dios puede responder si yo clamo a Él. Aleluya. Eso es lo que los hombres de Dios entendieron, hermano, para poder actuar en base a lo que no veían, hermano. Por eso es que dice la Biblia: la fe es certeza de lo que no se ve, convicción de lo que se espera. Aleluya. Ellos tenían certeza de que Dios no miente, ¿sí o no? Y tenían convicción que Dios iba a obrar a favor de ellos en base a su palabra, hermanos. Ahora les hago una pregunta esta tarde, hermanos. Después de lo que le hemos hablado, ¿usted cree que Dios puede obrar a favor de su vida hoy? ¿Cree que Dios puede obrar a favor de su vida hoy? ¿Cree que Dios lo puede sanar hoy, hermano? ¿Cree que Dios puede ayudarle en el negocio que usted tiene hoy, hermano? Saben, un día el maestro, y finalizo con esto, hermano, el maestro un día le mandan a decir: maestro, ven rápido porque nuestro hermano se ha muerto o está enfermo y va a morir. La Biblia dice que el maestro se tardó, el hermano de aquella se murió, y entonces el maestro dijo: vamos, porque Lázaro está durmiendo, vamos allá. El maestro llegó 3 días, hermano, 4 días tarde llegó. Y cuando llegó le dijeron: maestro, si tú hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Aleluya. Nuestro hermano no le hubiera pasado eso. Pero el Señor le dice: no tengas miedo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Sí, maestro, le dice, pero ya tiene 4 días, no puedes hacer ya nada. El Señor le tuvo que decir: Marta, no te digo que si creyeres ahora verás la gloria de Dios. Aleluya. Dios le estaba hablando de la certeza y de la convicción que debemos de tener en la palabra de Dios, hermano. Cuando uno tiene certeza, actúa, hermano. Cuando uno tiene convicción, actúa, ¿sí o no, hermanos? Porque si yo estoy seguro que Dios me va a sanar, yo voy a venir aquí adelante y voy a orar, porque Dios va a obrar a favor de mi vida. Aleluya. Porque si yo tengo convicción de que Dios va a hacer algo por mi vida, yo voy a venir aquí rápido y voy a creer que Dios va a obrar a favor de mi vida. Por eso es que el Señor le decía a todos los enfermos: ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. ¿Crees que yo lo puedo hacerles? Sí creo, conforme a tu fe te sea hecho. Aleluya. Es decir, que aquellos buscaban, actuaban y se movían por la fe que ellos tenían, por la certeza y la convicción. Por eso esta noche, queridos hermanos, o esta tarde, quiero decirles que nuestra fe se va a activar en base a la palabra de Dios, a lo que usted conozca, a lo que usted crea. Por eso es necesario que usted lea la Biblia, hermano, aleluya, para que cada día se llene y vea de que hay un Dios que no miente, hermano. Puede mentir los hombres, pero Dios es veraz y es real en lo que Él habla, aleluya. Y si Él dice que Él puede obrar a favor de tu vida, Él lo puede hacer esta tarde, aleluya. ¿Creen eso ustedes, hermanos? Por eso es que a mí el versículo final, el versículo 3 dice, y dice: fue constituido por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mire, hermano, una cosa sería que yo le esté dando cuento a usted aquí, hermano. Una cosa sería que yo le esté hablando a usted de algo que no es real, pero yo le estoy hablando algo de lo que dice aquí la Biblia, hermano. Clama a mí y yo te responderé. Al corazón constricto y humillado, Dios no lo despreciará jamás. Aleluya.
Sencillamente de creer y actuar, hermano. Es de movernos. Ya no se aflija más, hermano. Ya no se aflija más. Tiene el recurso, hermano, el mejor recurso que usted puede tener se llama Dios. Aleluya. Vaya, si no me cree, hermano, yo voy a finalizar esta tarde. Pregúntele a Job, pues. Si usted no me cree, pregúntele a Abraham, pues. Si usted no me cree, pregúntele a los hombres del ayer, hermanos. O pregúntele a Abraham y dígale: mira, Abraham, y el Señor te falló el día que fuiste a ofrecer a tu hijo allá en el monte. Pregúntele. ¿Sabe qué decía Abraham cuando el hijo le preguntaba: Señor, ¿vamos a ofrecer sacrificio? Sí, le decía. ¿Y la ofrenda dónde está? ¿Sabe qué le decía Abraham? ¿Qué le decía, hermano? Dios se proveerá de holocausto y de sacrificio y de ofrenda. Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. Aleluya. Es porque tenían certeza, hermano, y tenían convicción de lo que estaban esperando. Aleluya. Y cuando iba allá, hermano, dice la Biblia que lo empezó a amarrar y le decía: Señor, ¿dónde está la ofrenda? Sencillamente él decía: Dios se proveerá de ofrenda. Aleluya. Y al momento de meterle el cuchillo, hermano, usted ha leído la Biblia, dice que a meterle el cuchillo iba cuando Dios le dice: detente, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Aleluya. Porque yo he visto que temes a mi nombre. Aleluya. Yo he visto que hay un corazón temeroso de ti. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Cuando aquel volteó a ver la ofrenda que él estaba creyendo, ahí estaba a un lado, hermano, porque Dios es poderoso para obrar, para responder conforme a la fe que usted y yo tengamos en él, hermanos. Por eso esta tarde, hermano, conforme a su fe, usted crea, hermanos. Conforme a su fe, usted recibe esta tarde, hermano. No sé si usted necesita una sanidad, conforme a su fe, usted va a ser sano esta tarde, hermano. No sé si usted necesita un milagro financiero, pero conforme a su fe, esta tarde recíbalo, hermano. Solo quiero terminar esta tarde diciendo 3 cosas. Este pastor que usted ve aquí adelante, este hermanito que está aquí, este hermano se estaba muriendo hace 2 años atrás. Ya le habían dado días de vida, de muerte ya. ¿Sí o no, hermano? Estaba destruido el hígado, hermano. Mucho le metió ya sabe a lo que, hermano. Y al chile, hermano. Pero en el mundo, no, hoy es cristiano, hijo de Dios, para la gloria de Dios, hermano. Pero mire, hermano, él dijo: no puede ser, hermano, que yo esté así. Yo voy a seguir sirviendo y voy a seguir creyendo. Me voy a sostener como viendo al invisible, de que Dios puede obrar. Y mire, hermano, un día Dios lo sanó y ahora él es sano para la gloria de Dios. ¿Sí o no, hermano? No sé si hay una hermanita. ¿Vino la hermana de Chus? ¿No ha venido? Por ahí está la hermanita, allá está. La hermana era enferma de leucemia, ¿sí o no, hermana? Pero ella se sostuvo como viendo al invisible. Y un día el Señor la sanó, ¿sí o no, hermana? Completamente para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Digan gloria a Dios, pues, hermanos. Digan gloria a Dios, pues, hermanos. No sé si vino la esposa del hermano Luis Avelar. ¿Vino o no está? La hermana Norma, ¿no está? No ha venido. Qué lástima que no vino. Pero ella tenía una niña en el grupo familiar, ella es la líder. La habían desahuciado los médicos. Hace 2 reuniones de líderes vinieron ellos, hablaron con el pastor general ahí arriba y pidieron que oráramos por esa niña aquí en la reunión de líderes. Estaba desahuciada, hermano, ya solamente esperando meterla a la tumba, hermano. Pero ese día oramos con fe, hermano, creyendo al invisible, teniendo certeza, teniendo convicción en nuestro corazón, creyendo a la palabra de Dios, que Él dice: clama a mí y yo te voy a responder. Aleluya. Mire, hermano, hace una semana que estuvimos en una vigilia con ellos, hermano, la hermana se paró casi llorando, dando testimonio que la niña, el Señor ya la sanó completamente para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Es que la fe, hermanos, cuando uno tiene certeza y cuando uno tiene convicción, uno actúa, hermanos. Sencillamente de creerle a Dios, hermano. Por eso el único que puede actuar así es el cristiano, hermano. Es el que le cree a Dios, hermano, el Hijo de Dios, y se activa en base a esta palabra, creyendo a lo que este libro dice.
Mi pregunta final es: ¿creen a este libro, hermanos? ¿Creen a esta palabra, hermanos? Entonces ya no se aflige, hermano. Dios va a obrar a favor de su vida hoy. Aleluya. Dios va a obrar a través de su familia hoy, hermanos. Y por último, hermanos, un testimonio más para que vean que no hay cuento, hermano. Y le digo por qué. Hace poco le escuché de un hombre llamado MacArthur. Así, MacArthur es el apellido. Él ha escrito una Biblia, ha traducido una Biblia. Tiene una iglesia grande en Estados Unidos. ¿Y sabe qué, hermano? Él dice que el tiempo de los milagros se ha acabado. ¿Qué cree usted, hermano? Yo cuando oí eso, a mí me dio risa, hermanos. Porque ese tal vez es el Dios de él, hermanos. Pero el Dios que habla esta Biblia, hermano, él dice que los milagros todavía existen y que Dios todavía responde al clamor de su pueblo y al de sus hijos. ¡Aleluya! Este hermano que está allá, usted es Wilfredo, ¿verdad? Ese hermano estaba enfermo de los riñones, ¿sí o no? Estaba ya lo habían desahuciado también, hermanos. Desahuciado totalmente. Tenía, ¿cómo se llamaba la enfermedad? Deficiencia renal crónica, hermanos. Ya con aparatos ahí metidos, hermanos, muertos. Se puso así pechito. Pero tremendo ya para morirse, hermanos. Pero un día oró al Dios de los imposibles. Y le dijo: Señor, tú sabes que yo te he servido, según el testimonio de él. Tú sabes que en mi juventud te he servido, Señor, y me he entregado a ti, y creo que eres poderoso. Ahora te pido que me sanes para la gloria de tu nombre. Y mire, hermano, véalo bien gordito, está ahí sentado, sano para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Porque Dios responde a nuestras necesidades. Tu hogar Dios lo puede cambiar, mi hermana. Tu hogar Dios lo puede cambiar, hermano. Lo que parece estar destruido, Dios lo puede volver a construir. Aleluya. Tu vida puede estar enferma y acabándose, pero Dios puede levantarte aún de la ceniza y darte vida nuevamente, hermano. Puedes estar acabado económicamente, pero Dios puede proveerte y darte lo que necesitas, hermano. Pero todo es si crees esta tarde. Así que esta tarde ya no les voy a hablar más cuento, hermano. Suficiente les he hablado para decirles que este Dios que habla aquí en base a su palabra, Él responde a nuestras necesidades. Voy a pedirle que cierre sus ojos esta tarde. Aleluya. Pedirle que todos aquellos que tienen una necesidad fuerte, necesitan algún milagro, voy a pedirles que pasen aquí adelante. Vamos a orar por usted esta tarde, hermanos. Todo es si usted puede creer esta tarde, hermanos, y le puede creer a la palabra de Dios. Esta tarde Dios va a obrar, hermanos. No me crea a mí, crea lo que este libro dice, hermano. No me crea a mí, crea la palabra que este libro habla, hermanos. Es certeza y convicción nada más, hermano. Es certeza de lo que no se ve, es convicción de lo que se espera. Más. Aleluya, aleluya, aleluya. Voy a pedirle a mis hermanos pastores que me ayuden a orar esta tarde. Dios es capaz, hermano, es capaz, es capaz. Dios es capaz de obrar en tu corazón esta tarde. No hay nada que Él no pueda hacer, hermano. Reciba esta tarde, hermano, esta tarde. Dios va a obrar, Dios va a obrar. Y Dios es capaz de suplir. Mira el milagro que tu hija necesita, Padre. En el nombre de Jesús, que he predicado tu palabra ahora, Señor, conforme a la fe de tu sierva se ha hecho, hermano. Recíbalo ahora, recíbalo ahora, en el nombre de Jesús. Ay, rabadas. Todo lo que tú estás aleluya, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, reciba ahora, hermano. Reciba ahora en el nombre de Jesús. Eso es, hermano, eso es. Eso es. El Señor te toca ahora. Él te toca ahora. Él te toca ahora, hermano. Recíbalo, recíbalo. Hay fuego de Dios aquí. Tócalo, tócalo, tócalo. Tócala ahora, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Reciba, hermano, reciba. Reciba ahora. Aleluya.